Dicen que en las vecindades uno aprende a convivir con todo tipo de gente, con borrachos, con chamacos ruidosos, hasta con señoras chismosas. Yo nunca lo creí hasta que mi marido y yo, por problemas económicos, tuvimos que vivir en un lugar así. Llegamos porque ya no teníamos dónde caer muertos. Mi esposo Gregorio lo perdió todo por borracho y por vicioso de las apuestas. Yo estaba con él más por miedo que por amor. Me daba tristeza admitirlo, pero así vivía, con miedo. Y cuando una está así, cualquier rincón sirve para esconderse, incluso una vecindad muy pobre. Y es que a mí me daba vergüenza que mi familia o mis amigos supieran que mi marido me maltrataba, que a veces me golpeaba o me humillaba. Yo no sabía cómo separarme de él. Por eso es que aquel lugar oculto en medio de la nada me venía como anillo al dedo. Me hacía disimular la pésima vida que llevaba. En aquel lugar empecé a conocer a las vecinas. Algunas tenían muy mal carácter, algunas tenían muchos hijos. Mi marido Gregorio y yo no teníamos todavía, y la verdad que bueno, me hubiera dado mucha tristeza traer hijos a un infierno de familia, que su padre fuera un mal ejemplo, un borracho, un asqueroso. Pero en fin, tenía que acoplarme a ese nuevo ritmo de vida. Entre todas las personas que había en aquel lugar, sobresalía una mujer. Se llamaba Toña. Era una ancianita flaquita, encorvada, ya de ojos cansados y apagados, pero siempre de buen ánimo. Ella caminaba despacito con un bastón. A veces lo usaba y a veces no. Ahí iba la pobre viejita, arrastrando unas chanclas viejas. De lo poco que sabía de esa mujer es que ella se había dedicado a hacer limpias de brujería, amarres y cuantas cosas raras se pudieran relacionar, y todavía las hacía, pero ya no tanto. La gente ya no la visitaba por lo mismo de que estaba viejita. Por esto es que la mujer, siendo una persona solitaria, no tenía un trabajo, un sustento, y esto la llevaba a ir casa por casa, pidiendo una moneda o un taquito de frijoles nomás para agarrar fuerzas. Mucha gente la corría, otros nomás le cerraban la puerta, y un día llegó a la casa para pedirnos también a nosotros. La primera vez mi marido sí le dio 10 pesos, la segunda una de a 5, y ya después mi marido se fastidió. Por eso es que cuando la señora Toña fue a tocar, mi marido sí se molestó y hasta la regañó. «Ay, señora, no quiero ser grosero, pero usted, como se podrá dar cuenta, pues aquí en la vecindad todos estamos jodidos, todos necesitamos dinero. ¿Por qué mejor no va a pedir allá a la calle, ahí al cruce al semáforo? Si quiere yo la maquillo de payasito, a ver si así le dan un poquito más». A mi marido le dio risa, se metió a la casa burlándose, y yo me quedé ahí parada mientras la pobre viejita decía: «No es necesario que me den dinero, aunque sea una tortillita con sal, nomás para que se me vaya el hambre, para que no me pegue el mareo». Apenas iba yo a decirle algo cuando, en eso, mi marido me metió casi de un aventón para adentro de la casa y le cerró la puerta a la viejita en la cara. Gregorio la terminaría corriendo, y yo me quedé con el corazón muy apachurrado, viéndola alejarse con sus pasos lentos. Me dio mucha lástima, pero también me dio miedo de contradecir a mi marido, porque ese hombre era capaz de pegarme si no le obedecía. Pero más tarde, Gregorio se salió a buscar trabajo. En eso, pues, agarré un plato con frijoles fritos, unas tortillas calientitas, le puse ahí un chilito en vinagre, un cafecito, y caminé hasta la puerta de aquella señora. Le toqué a la puerta, pero la señora no abría. «Señora Toña, soy yo, Marisela, su vecina. Le traje algo de comer». La viejita me abrió con una sonrisa que la verdad no se me olvida. En cuanto se abrió la puerta, empezó a oler a hierbas, como a algo viejo y a copal. Yo no sabía si eso era bueno o malo, pero cuando me hizo pasar, la señora tenía aquello todo lleno de veladoras, imágenes raras que parecían mucho tiempo no se usaban, y la verdad es que de aquello se veía tan oscuro que se me enchinó la piel. Aquella señora, bien contenta, se sentó en la mesa, agarró sus tortillas y se puso a comer. Le daba unos ligeros sorbos al café que todavía estaba caliente y me dijo:
Ay, mijita, tú todavía tienes un buen corazón. Yo sé que a ti la vida te va a sonreír, algo bueno te va a pasar, pero eso sí, lo más seguro es que algo malo tenga que pasar, porque en la vida nada es gratis. Todo cambio requiere un esfuerzo o un sacrificio. Hay que dejar ciertas cosas atrás y a ti ya te tocará tomar tu decisión, te lo aseguro. Me quedé muy seria, no sabía a qué se refería la señora, pero en eso, cuando terminó sin que yo le preguntara, me empezó a contar que ella antes había sido una bruja muy popular en el barrio, que le iba muy bien, que ayudaba a muchos. Sin embargo, muchos la buscaban para cosas oscuras, para hacer daño, y ella no me negó que sí lo hizo. Y por esto es que me dijo que algunos karmas le estaban pesando, y que por eso había llegado a vieja, enferma y sola. Por eso es que sus hijos ya no la visitaban, y su marido había muerto tiempo atrás. Yo no sabía qué decir, pero desde ese día, cada vez que podía, le llevaba un plato de comida. La señora Toña me observaba como si leyera algo que yo misma no quisiera aceptar. ¿Por qué sigues con ese hombre, mijita? Si luego se ve que no te quiere. Ese tipo de hombres no quieren a nadie, nada más te está chupando la vida, y míralo a él, ahí todo campante. Seguramente anda con otras por ahí, nomás sirve para emborracharse. Y ni creas, me he dado cuenta de que te pega, te maltrata. A veces hasta acá se escuchan los moquetazos y tus gritos. La verdad es que tú no te mereces eso. Yo nomás bajé la mirada, no respondí, la verdad no sabía qué decir. Pero la verdad es que Gregorio cada vez estaba peor. Se volvía más violento cuando no encontraba trabajo, cuando no conseguía dinero para que comiéramos. A veces a mí me mandaba a pedir fiado en la tienda, y eso me daba mucha vergüenza, sobre todo cuando nos iban a cobrar y nos teníamos que esconder. Pero lo que más le dolía era no tener dinero para tomarse un trago, y en esos momentos era cuando se ponía más violento. Pero una noche, yo no sé cómo hizo para conseguir dinero, pero él se salió desde temprano y ya llegó muy noche. Llegó muy enojado y me preguntó que si había algo de comer. Le dije que no había dinero, por lo tanto no había nada, ni siquiera yo había cenado, pero aquello no le gustó y Gregorio se me fue a golpes, me tomó del cabello y empezó a ofenderme. No, pues si tú lo que quieres es nomás estar aquí en la casa, pinche huevona. Quieres que te dé vida de reina, pero la verdad es que no te la mereces. A mí se me hace que te voy a mandar a la calle para que empieces a vender las nalgas, porque es lo único bueno que tienes. A mí se me hace que en una de esas y hasta nos sacas de pobres. Gregorio estaba incontrolable. Empezó a romperme la blusa con la que estaba yo dormida. Dejó mi cuerpo al descubierto. Él empezó a manosearme, a mordisquearme. Empezó a tomarme a la fuerza y sin que yo pudiera hacer nada, empezó a cachetearme para que yo cediera, y así es que me hizo suya. Él parecía un animal, apestaba a alcohol, se movía y la verdad es que me daba mucho asco, mucho coraje. Sentía ganas de matarlo ahí mismo, pero por más que trataba de empujarlo, él me seguía golpeando en la cara, hasta que finalmente me dejó casi inconsciente. No más fue de que terminó, y ahí mismo, con la sensación de vacío, se dejó caer junto a mí en la cama y empezó a roncar. Yo me quedé en un rincón de la habitación llorando, deseando con toda el alma salir de ese infierno, porque esa no era la vida que yo quería. Ya estaba cansada. Ese hombre ni me alimentaba ni me trataba bien. En una de esas y hasta me podría matar. Al día siguiente, alguien llegó muy temprano por mi marido y se lo llevó. Según él dijo que iba a ir a hacer un trabajito, pero para mí estaba bien no verlo en todo el día. Pero en eso, la señora Toña tocó a mi puerta y yo no sabía qué hacer. La verdad es que no quería ocultarme. Me imaginé que necesitaba un favor y quería ayudarla, pero en cuanto me vio no le sorprendió. Ella llevaba una bolsa con unos paquetes de comida y muy amable me dijo: «Mira, muchachita, hoy me fue bien esta mañana. Compré un desayuno y como me imaginé que tú no tenías nada,
Pues ahora me toca invitarte a almorzar. Te espero aquí en mi casa. Por favor, no tardes. Con todo y el temor fui. Me tapé la cara con una sudadera y cuando llegué a la casa, la señora ya había servido un par de platos. Tenía varias quesadillas y un par de cafés, también un par de donas de chocolate. Me senté junto a ella y me destapó la cara. A la señora le dio mucha tristeza verme toda moreteada. ¿No crees que ya es tiempo de ir poniéndole un alto a esto, muchacha? ¿Hasta cuándo vas a aguantar? ¿Acaso quieres que esa bestia te mate? ¿Que te sepulte 3 metros bajo tierra? ¿Quieres que tu vida sea en vano? Yo creo que no es justo. Deberíamos hacer algo. Yo no sabía si responderle o ponerme a llorar. Tenía mucho sentimiento acumulado. Finalmente empezaron a salirme las lágrimas. Me agaché y me tapé la cara de la vergüenza. Fue en eso que la viejita sacó de un cajón un pequeño muñeco de paja. Era realmente diminuto, tendría unos 5 centímetros. Eso sí, estaba un poquito tosco. Tenía unos pequeños alfileres clavados. La señora me pidió la mano y en la palma me colocó aquel pequeño muñeco. Guárdalo muy bien, mijita. Esto está hecho con mis últimas energías. Es de los últimos trabajos que pude realizar. Está bien curadito. Lo único que tienes que hacer es que, cuando te canses de tanta injusticia, solamente ponlo debajo de la cama, justo del lado de donde duerma tu marido. No tendrás que hacer nada más. De lo demás ya me encargué y te aseguro que mi brujería es poderosa, aún lo es, y esto te salvará de ese maldito, y créeme que tu vida va a cambiar. Por favor, te pido que confíes en mí. De verdad que sentí mucho miedo, pero también sentí algo que hacía años no sentía. Una pizca de esperanza, un deseo de venganza. Y con esto, después de almorzar aquello que estaba tan rico, le di un abrazo a la mujer. Guardé aquel pequeño muñeco, y eso se volvió un secreto entre aquella anciana y yo, una especie de pecado compartido. Cuando regresé a la casa guardé aquello en mi taburete, justo debajo de mis cosas personales, pero esa misma tarde, Gregorio volvió a llegar borracho, y se repetiría lo mismo de la noche anterior. Él me jaló del cabello, empezó a golpearme, y terminó haciéndomelo a la fuerza, sin mi consentimiento, pero aquella ocasión me pegó más duro. Yo ya no lo conocía, no sé si solo tomaba o se metía más cosas porque, aparte de ser más agresivo, es como si su fuerza se hubiera multiplicado. Ya cuando él quedó ahí dormido, yo no podía dormir. Tenía ganas de ir por un cuchillo y clavárselo en la garganta al miserable, pero tampoco quería mancharme las manos. Me vi al espejo y tenía el ojo bien morado, toda la cara hinchada, el alma hecha un nudo. Mientras Gregorio roncaba, el cuarto se llenaba de una pestilencia a alcohol, y fue ahí, en ese silencio, donde volteé a ver el cajón donde guardaba el muñeco que me dio la anciana Toña. Parecía como si éste me llamara, con una voz susurrante. Por eso me levanté despacio, con miedo de que Gregorio despertara. Tomé aquel muñeco en mis manos y con toda mi fe, cargándolo de odio, decidí colocarlo justo debajo de la cama, del lado de mi marido. Me encargué de pegarlo justo por el tablón interior, para que así no pudiera ser visible. Les juro que mi corazón latía con gran fuerza. Tenía miedo de que me descubriera mi marido y que con esto él terminara matándome. Cuando me levanté, me le quedé viendo a Gregorio. Había entendido que era muy injusto que él me provocara tanta infelicidad, tanto daño. Ojalá te mueras, maldito perro. Ojalá sufras, que te pudras en vida. Quiero que te vayas al infierno directito y que ahí te quedes para siempre. Yo no sabía si aquello funcionaría, pero por primera vez en años, cerré los ojos sin miedo, simplemente confié, dejé que todo fluyera, que ocurriera tal y como la señora Toñita me había dicho. A la mañana siguiente Gregorio no se levantó. Me imaginé que era una fuerte resaca, por ya llevar 2 días de borrachera. Ya al tercer día, él empezó a quejarse de mareos. Decía que le dolía la espalda, que sentía algo raro en la cabeza. Yo solo lo observaba callada.
tratando de convencerme a mí misma de que aquello no tenía nada que ver conmigo, sino con las desveladas y las grandes cantidades de alcohol que él tomaba. Fue hasta un día después, que ya por la mañana se le veía mejor, y salió muy temprano a buscar trabajo. Él argumentaba que ya estaba desesperado, que ya estaba llegando al límite. No más de verlo me di cuenta de que la situación ya era grave. Yo me quedé a limpiar la casa. A ratitos me ponía hielo en la cara para que se me bajara lo hinchado. Trataba de sacarme también la culpa de encima. No sé ni por qué, pero por el simple hecho de haberle puesto aquella brujería, yo me empezaba a sentir un poco mal. Pero bueno, tenía que ser paciente. Sin embargo, esa misma tarde, llegaron unos niños a mi casa tocando. Empezaban a gritar y golpeteaban desesperadamente. Cuando fui rápido para abrir, los niños, que parecían entonados a coro, empezaron a decirme: «Ceñito, ceñito, se están fregando a su marido. Órale, vaya a ver si lo puede rescatar». Me puse la sudadera para cubrirme un poco la cara y corrí como loca hasta la entrada de la vecindad. Nomás escuchaba gritos de la gente que estaba ahí, abucheando el momento. Sin embargo, nadie se metía para ayudar. Ahí vi cómo entre 4 hombres estaban golpeando a Gregorio. Le daban patadas en la cara, en las costillas. Uno se agachaba y le metía puñetazos. Pero de pronto, uno de estos, que traía un tubo de metal, se acercó, levantó aquello con sus manos y lo dejó caer con mucha fuerza sobre la cabeza de Gregorio. Este trató de cubrirse con las manos, pero al final nomás tronó bien feo aquel golpe. El tubo cayó directo sobre su cabeza con mucha fuerza, con mucha velocidad. El sonido seco le reventó la cabeza, así como si hubieran reventado una sandía. Su cuerpo se quedó inmóvil, hizo unos espasmos como si se fuera a convulsionar, pero de repente ya no hubo nada. Simplemente la sangre empezó a escurrir sobre la banqueta y los hombres salieron corriendo porque ya se escuchaban las sirenas de la patrulla. En eso llegó un policía y venía acompañado de una muchacha, la cual señalaba a Gregorio, quien ya estaba muerto en el piso. «Es él, oficial. Es él el que me trató de robar mi bolso, pero por suerte unos hombres me ayudaron. Ellos me salvaron. No los vayan a meter a la cárcel». Yo solo me arrodillé para tratar de disimular un poco de empatía por mi marido. Los oficiales me preguntaron si lo conocía, y evidentemente les dije que era mi esposo, que no entendía lo que estaba pasando, pero que por favor lo atendieran, lo ayudaran, porque se estaba muriendo. Volteé a ver a uno de los policías y este, muy frío, se agachó y estúpidamente trató de percibir su pulso. «No, mi jefita, pues lo siento. Este hombre ya está bien muerto, ya está bien tieso, ya no hay nada que hacer por él. Mejor vaya preparando lo del funeral, porque este ya se fue con San Pedro». Me quedé congelada con las piernas temblando. Ya no sabía qué hacer, cómo actuar en una situación de ese tipo, pero fue evidente lo que estaba pasando. Ya después supe que en realidad era cierto, que Gregorio había intentado asaltar a esa muchacha, que utilizando una pistola quiso quitarle el bolso. Aquellos hombres vieron a Gregorio a la distancia y por eso acudieron a ayudar a la muchacha. Aquello parecía justicia por propia mano. Sin embargo, yo sabía que había un trasfondo. Yo le había sentenciado la vida a Gregorio después de haberle colocado aquel muñeco de brujería justo debajo de su cama. Además, yo por dentro sentía muchas ganas de que él sufriera, de que pagara, de que se lo llevara a la muerte, que lo sepultara muy hondo, donde ya no pudiera resucitar ni por obra del demonio. Aquello fue de verdad un momento muy fuerte. Prácticamente yo no tenía para pagar un funeral, así que entre los vecinos y con ayuda de la familia de Gregorio, simplemente se pagó dinero para que se le cremara. No se le hicieron rituales católicos, nada. Simplemente se quedaron ellos con las cenizas. Me las ofrecieron, pero les dije que yo no las quería, que Gregorio había sido un demonio conmigo. Yo ya no quería tener nada cerca que tuviera que ver con él. Durante aquellos días no vi mucho a la señora Toña, pero finalmente, cuando yo ya estaba por decidir largarme de ese lugar, aquella señora fue nuevamente a mi casa.
Tocó la puerta y cuando la recibí le permití pasar. La invité a desayunar. Ella muy alegre se sentó a la mesa conmigo y me dijo: ya está descansando, ¿verdad, mijita? Ya viste cómo a veces la vida se encarga de las cosas como deben ser. Y ya viste también cómo a veces uno tiene que hacer un empujoncito para que esto ocurra. No tengas miedo. Te aseguro que tu vida va a cambiar, pero tienes que irte de aquí cuanto antes. Y mira, antes de que te vayas, quiero regalarte esto. Vi cómo la señora Toñita sacaba un pequeño amuleto. Era una especie de medallita. Me la entregó y me dijo que debía utilizarla, colgármela y nunca quitármela, que con eso mi vida iba a cambiar, mi suerte iba a ser mucho mejor. Empecé a llorar y le pregunté que por qué me ayudaba, que por qué hacía tantas cosas por mí. A la viejita también le salió una lágrima. Se me quedó viendo y empezó a decirme: ¿cómo no te voy a ayudar, mijita? Si en mis peores momentos tú me has visto como una persona. Jamás me gritaste ni me corriste, y lo poquito que me diste fue del alma. Eso yo nunca lo olvidaré, mijita. Aunque me muera, más allá lo voy a seguir recordando. Le di un abrazo a la señora. Ambas nos pusimos a llorar. Creo que habíamos llegado a un momento importante de nuestras vidas. Y tal y como ella me lo recomendó, fue que entonces decidí dejar la vecindad. En aquel momento sentí que arrancaba una parte de mí. No porque fuera a extrañar el lugar, sino porque ahí se había muerto una versión mía que nunca iba a volver. La mujer callada, golpeada, escondida detrás de un miedo que no la dejaba respirar. Tuve que regresar con mis padres, con todo y la pena, pero ellos me recibieron bien, con todo y mi maleta vieja, y con todo y el amuleto aquel que la señora Toña me había regalado con su amor. Al principio me costó adaptarme, pero luego las cosas empezaron a mejorar. Al poco tiempo me conseguí un empleo. Empecé a estabilizarme económicamente y pude independizarme nuevamente de la casa de mis padres. Llevaba una vida tranquila, y en aquel lugar donde vivía era un departamento, y ahí conocí a un hombre muy bueno. Era mi vecino. Ese hombre no vivía ahí. Aquel era dueño de varios departamentos que estaban en el mismo piso donde yo vivía. A veces iba a recoger las rentas, y una vez me lo encontré en el pasillo. Sin querer casi chocamos, y a partir de ahí quedamos flechados. Fue amor a primera vista. El día de hoy vivo casada con él. Llevamos varios años, tenemos un hijo, estamos felices. Aquel hombre me ha dado una vida de reina, y yo le he respondido con lealtad, con amor, con cariño y con entrega. La vida me sonrió de esa forma, tal y como me lo dijo la señora Toñita, a quien, por cierto, yo jamás descuidé. Conforme empecé a trabajar, le empecé a mandar dinero. Le llevaba despensas, un par de veces al mes la visitaba. Y ya cuando me casé con Francisco, le platiqué toda la historia y a él le conmovió mucho. Por eso es que la llevamos a vivir con nosotros. En fin, que teníamos una casa muy grande. Francisco le contrató a una mujer que la cuidara, que la atendiera. Sin embargo, para mala suerte, aquella señora Toñita solo vivió 1 año y medio más, porque después falleció. Pero ella murió muy agradecida, y yo con ella, porque ambas creo que nos rescatamos, nos dimos una nueva oportunidad para disfrutar la vida. Con ella conocí el poder de la lealtad, de la empatía y de la honestidad, sobre todo de la solidaridad, el hecho de saber que puedes estar en las peores condiciones, pero siempre habrá alguien que te dé la mano. Eso es algo que nunca voy a olvidar. Hasta el día de hoy vivo con una sonrisa. Mi vida cambió muchísimo, porque Dios puso la luz en mi camino. Así espero que ocurra con muchas personas que están sufriendo en este momento, porque sienten que su vida es un vacío, un agujero oscuro del cual no pueden salir. Pero finalmente, muchas veces hay que soltarse, hay que cambiar, hay que alejarse de ciertas personas, y en automático la vida responde, empieza a abrir nuevos y muchos mejores caminos. Eso se los aseguro, porque para prueba está este testimonio que les he compartido.